Bendiciones para todos. En el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de las diferencias que hay entre el bautismo unicitario y el bautismo trinitario. Como es del conocimiento de todos nosotros, estas son dos ramas teológicas que tienen muchas diferencias entre sí, pero hoy vamos a hablar solamente de la diferencia que existe en el bautismo que practican los unicitarios y el bautismo que practicamos los trinitarios. Si quieren saber más acerca de las diferencias que tenemos los trinitarios y los unicitarios, nos lo hacen saber y con mucho gusto estaremos compartiendo con todos ustedes. Las diferencias que hay entre el bautismo trinitario y el bautismo unicitario son básicamente dos. La primera es que para los unicitarios el bautismo es para perdón de pecados y para los trinitarios no. Y la segunda es que para los unicitarios la fórmula bautismal es en el nombre de Jesús solamente, y para los trinitarios la fórmula bautismal es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tanto en este como en cualquier otro debate teológico es importante que tengamos en cuenta que no soy yo, ni aquel, ni mi opinión, ni la de otro la que vale, sino que lo que realmente vale es lo que dicen las Sagradas Escrituras, lo que realmente dice la palabra de Dios. Veamos entonces qué dice la Biblia. ¿Quién tiene razón? ¿Los trinitarios o los unicitarios? Vamos entonces a resolver la primera diferencia, y es si el bautismo es para perdón de pecados o no. El texto que ellos utilizan, los unicitarios, para afirmar que el bautismo es para perdón de pecados, está en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 y el versículo 38, donde dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bueno, realmente este es el único versículo en toda la Biblia que ellos tienen para sostener que el bautismo es para perdón de pecados. Lastimosamente, ellos han malinterpretado este versículo. Y por otro lado, cualquier estudiante serio de las Sagradas Escrituras sabrá que nunca es responsable sacar una doctrina de un solo versículo de la palabra sin tener en cuenta el contexto general de las Sagradas Escrituras, es decir, lo que toda la Biblia dice al respecto de ese tema. Este texto que ellos utilizan y que acabamos de leer habla de dos cosas y es importante que las tengamos en cuenta. El texto habla de arrepentimiento y habla de bautismo. Si el texto hablara solamente de bautismo, podríamos deducir que el texto quiere decir que el bautismo es para perdón de pecados, pero resulta que el texto habla de dos cosas: arrepentimiento y bautismo. Nosotros sabemos que el bautismo no es para perdón de pecados. En todas las Sagradas Escrituras lo podemos comprobar, pero el arrepentimiento sí. Por ejemplo, voy a leer algunos versículos de la palabra. Uno está en Hechos capítulo 3 y el versículo 19, donde Pedro dijo las siguientes palabras: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En este y en muchos otros pasajes de las Escrituras encontramos que el perdón de pecados se recibe mediante el arrepentimiento y la fe genuina en el Señor Jesucristo. Por ejemplo, Primera de Juan capítulo 1, versículo 7 en adelante dice que: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Note que no es el bautismo, es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. Versículo 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí no habla de bautismo, habla del arrepentimiento y de la fe genuina en Cristo para perdón de pecados. En Nuevo y Antiguo Testamento está el mismo concepto. Crónicas 7:14 dice la Biblia que si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, si oran, si buscan mi rostro, si se convierten de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, el perdón de pecados, según la palabra de Dios, precede al bautismo. ¿Qué quiere decir esto? Que el perdón de pecados es primero y el bautismo es después. Mira, hay ejemplos bíblicos tales como cuando Jesús sana al paralítico en Mateo capítulo 9 y el versículo 2, donde el Señor Jesús le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. Y en ese caso el paralítico no había sido bautizado todavía. Hay otro caso que está en Lucas capítulo 7 y el versículo 48, cuando aquella mujer pecadora llega a la casa de Simón el fariseo y unge al Señor con un perfume.
Y el Señor le dice a esta mujer, tus pecados te son perdonados, obviamente antes del bautismo. El malhechor que muere al lado de Cristo en la cruz, cuando el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre no fue bautizado y sus pecados son perdonados. O sea que el perdón de pecados, un cristiano los recibe antes de ser bautizado. Un estudio serio y responsable de las Sagradas Escrituras nos ayudará a concluir que no es el bautismo lo que perdona nuestros pecados, sino la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado, y que somos lavados con la sangre de Jesucristo el día que nos arrepentimos y depositamos nuestra confianza plenamente en Él. Si afirmáramos que el bautismo es para perdón de pecados, le estaríamos quitando mérito al sacrificio de Cristo. Si el bautismo es para perdón de pecados, Jesucristo no hubiera tenido que morir en la cruz. Y si el bautismo fuera para perdón de pecados, tendríamos que ir todos los días a las aguas bautismales. Entonces, si el bautismo no es para perdón de pecados, ¿para qué es? Es un acto de fe, es un acto de obediencia y es una señal externa en la que mostramos lo que previamente ha ocurrido en nosotros, lo que ya ha ocurrido cuando Cristo nos salvó. Y es que el bautismo simboliza muerte al pecado y resurrección en una nueva vida. Romanos 6:4 dice la palabra que somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La segunda diferencia entonces es la fórmula bautismal. Los unicitarios dicen que la fórmula bautismal es en el nombre de Jesús solamente, y los trinitarios creemos que el bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver entonces quién tiene la razón, o mejor, qué dice la Biblia. ¿Qué es lo que dicen las Sagradas Escrituras al respecto? ¿Es en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo o en el nombre de Jesús solamente? Bueno, en primer lugar, entendamos algo, y es que los unicitarios hacen un énfasis exagerado en lo que es el nombre de Jesús. Y es importante que nosotros entendamos a qué se refiere la Biblia cuando dice la palabra nombre. Cuando la Biblia habla de nombre, no habla de cómo se llama, o sea, no está hablando de la palabra Jesús en sí, sino que la palabra nombre en la Biblia tiene más que ver con rango, con autoridad, con posición. Eso lo podemos comprobar en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, oiga esto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si usted puede ver aquí, nombre no tiene nada que ver con cómo se llama, sino con la posición que Él tiene. Porque la Biblia dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, o sea, le dio una posición y le dio ese nombre. O sea, ese nombre hace referencia no a cómo se llama, sino a su posición, a su rango, a su autoridad, como dice en Mateo capítulo 28, donde el Señor Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, cuando la Biblia habla de bautizar, de orar, de expulsar demonios, de sanar enfermos o de cualquier otra cosa que se haga en el nombre de Jesús, pues no está hablando acerca de la palabra Jesús como tal, sino de la autoridad, del rango, de la posición que el Hijo de Dios tiene en el cielo y en la tierra. Es decir que cuando la Biblia dice, bauticen en el nombre de Jesús, no está hablando de la fórmula del bautismo, sino de la autoridad del bautismo, porque quien ordenó el bautismo fue el Señor Jesús, y es en la autoridad del Señor Jesús que nosotros bautizamos. Y nosotros los trinitarios entendemos claramente que bautizar en el nombre de Jesús es bautizar en la autoridad de Jesús, como Jesús lo enseñó, como Jesús lo ordenó. Y Mateo 28, 19 es muy claro que Jesús ahí sí habla de la fórmula del bautismo y dice que es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, habiendo explicado un poco la diferencia entre el bautismo trinitario y el bautismo unicitario, esperamos haber despejado algunas dudas y haber contribuido a la edificación del cuerpo de Cristo y a la defensa de la sana doctrina.